¿Cómo estás? Bien, Ana Ulises, Paula, ¿cómo, muchas cómo va gracias. todo? ¿Todo bien? Bien, bien inmersos en el proceso del partido. Ahora, a ver, tiene cambio de dirigencia en la puerta, Ulises. Cambio de dirigencia va a ser un proceso abierto, una Ajá. elección directa a la base militante del PRI, se llama en el estatuto. Al parecer el INE va a conducir, ya se le autorizó a Claudia Ruiz Massieu el que conduzca el INE el proceso. Esto te asegura que no haya Claro, eso está padre, dados ¿no? cargados. Sí. Y estamos empezando a discutir reglas y todavía no terminan de levantar las manos quienes están Quienes están aspirando a la aspirando. dirigencia del partido. Se ve, ¿No? va a haber este suelo parejo. Escuchaba yo hace poquitos días, esta semana, que leo Claudia Ruiz Massieu salió a decir que iba a haber suelo parejo para todos, pero por otro lado había como estos rumorcitos que si no estaban apoyando a Alejandro Moreno, ¿no? Hay ¿Cómo lo mucho sientes tú allá rumor. Me parece que el piso parejo se va a construir conforme avance el proceso y conforme se avancen en las negociaciones con los propios aspirantes. Platicábamos, por ejemplo, que hay que nombrar una comisión para el desarrollo del proceso interno del PRI. Pues se tiene que consensar quién la va a encabezar, no puede ser la dirigencia nacional, tiene que ser una comisión pues, especial para conducir este proceso. Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que el padrón se levante el día de la elección, se le permita votar a quien acuda con su credencial, se registre ante un listado que sería el padrón priista y pueda ejercer su voto. Hay quienes dicen que no se puede, a mí me parece más una traba, porque el padrón que tiene el PRI es un padrón muy inconsistente, es un padrón que se levantó al vapor, no hubo con seriedad un trabajo de levantamiento del padrón del PRI. O sea, que no se utilice ese padrón, sino que se levante Se este levanta el día de la nuevo elección. el mismo día. Imagínate tú que acudas a votar el día de la jornada electoral y no puedas votar porque no apareces en un padrón que estuvo muy mal levantado desde el 2016. Entonces, hay que construir los acuerdos. Nosotros vamos a insistir, para nosotros es fundamental el que se pueda levantar el día de la elección del padrón, como se hizo en la elección para la candidatura presidencial entre Madrazo y La Bastida. O sea, ya se Ya había se hizo hecho una candidatura bien, presidencial y de ya esta se forma. hicieron dos internas del PRI. Entonces, estamos avanzando. Seguramente la convocatoria va a salir por ahí fines del mes de mayo. Las campañas serán en junio, mediados de julio e inmediatamente vendrá la elección. Entonces, ahí vamos Ahí va caminando. el proceso caminando, ya, digamos, por lo menos ya está en los oídos de todos, ahí está la expectativa puesta un poquito. ¿Qué significa para el proceso, Ulises, que te escuchaba yo ahí, te leía en los medios, que Peña sea consejero? Bueno, no, a mí me parece una ofensa para la militancia del partido que lo hayan propuesto como consejero. Afortunadamente no tomó protesta. Con esto no se consolida el que sea consejero político nacional. Sí, Nosotros quedó en esperamos. propuesta, ¿no? ¿Mande? O sea, quedó en propuesta porque al final Quedó en pues propuesta, no ha tomado posesión. Nosotros esperemos que no insistan en invitarlo al Consejo Político Nacional. Yo he dicho que él es el responsable de la derrota. Pues es evidente, todo el mundo te lo dice. No solo te piden que no esté en el Consejo Político, en todos los estados de la República he tenido oportunidad de recorrer el país. Ya voy por una segunda vuelta recorriendo el país y te exigen incluso que lo expulsemos del PRI. Entonces estamos dialogando, estamos platicando, estamos revisando lo jurídico y si fuera necesario vamos a presentar la solicitud de expulsión. A mí me parece que hay que romper de raíz, hay que sacar la basura del PRI, hay que romper de tajo con todas esas prácticas que nos llevaron primero al desprestigio de casi el 80% rechazo en el caso del presidente Peña, del expresidente Peña, que se le traslada al PRI y bueno, al tercer lugar. ¿Qué pasa lo que pasa con las elecciones, no? Pero si se deshacen de la basura, que eso es un muy buen punto ahora que están haciendo como cambio de dirigencia, Ulises, ¿quién se va con Peña? Pues muchos, ¿no? Bueno, pues... ¿Caiga quien caiga? Pues lo que tiene que limpiarse se tiene que limpiar si realmente quieres cambiar. Es que si tú quieres recuperar, asunto, ¿no? O sea, no es un asunto de quién se queda con la dirigencia. A mí me parece que en estos tiempos, ¿qué PRI necesita México? Es lo que nos tenemos que plantear. Entonces, nosotros traemos propuestas muy claras. Hablo de la expresión que nosotros estamos encabezando. No solo es la elección interna, eso es solo un paso. Todo el mundo aplaude que sean abiertas, deberían ser abiertas todas las dirigencias.
Pues debería ser una práctica común en el PRI, Exacto, la sí. democracia. Pero como no ha habido solo más que 3 procesos, 2 del PRI y uno de la presidencial, de la candidatura presidencial, pues es como interesante oír lo que tendrá que volverse Es una... un proceso que se aplaude, digamos. Tiene que volverse una normalidad. Yo voy a proponer después de la elección de la dirigencia en la Asamblea Nacional, que es la importante, que es la que va a refundar al PRI, que es donde se va a revisar todo lo que tenga que ver con el PRI. Nosotros a la Asamblea Nacional, por ejemplo, vamos a llevar que solo quede la elección directa para todas las candidaturas y para todos los cargos de dirigencia, ya como una sola práctica, que sea solo ese proceso el que exista en el estatuto del PRI. Ok. Esto es, ya no discutamos qué tipo de procedimiento, y le vas a quitar una atribución al Consejo Político Nacional y a los estatales, en el caso de los estados de la República, porque son los que deciden el Consejo. En el Consejo Político deciden el método de elección. Si queda solo el método de elección directa a la base militante, pues ya no hay discusión, ya no tendrá esa atribución el Consejo y solo habrá procesos abiertos. Entonces, quien quiera ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, candidato al gobierno de un estado, candidato presidencial del PRI, plurinominal, que hoy son un club de Toby, ¿Sí? sí, plurinominales federales, Nadie sabe a quién se asigna, es decir. diputados federales, senadores de la República y diputados locales plurinominales, también van a tener que ir a un proceso. ¿Qué estoy diciendo con esto, Ana Paula? Que se va a acabar toda una práctica, sobre todo en los últimos años del PRI. Ya no habrá imposiciones, ya no habrá dedazos, ya no habrá cuotas, ya no habrá recomendados, ya no vas a ver apellidos de los hijos de los políticos, que no tengo nada contra ellos, pero hay mucha gente inexperta que solo por ser hijo de políticos está en una Exacto, lista. no importa que lo sea, siempre y cuando se cumpla con los Y requisitos le para quitas hacerlo, un ¿no? espacio a la militancia, hombre. Entonces, bienvenidos todos menos los corruptos, pero que vayan a una interna y que se ganen el cargo de elección, que se ganen la candidatura en las urnas. Entonces, va a ser muy sano para el PRI que en el siguiente proceso, en el más importante que es en el 2021, se abran las convocatorias en todos lados, en todo el país, y tengas a 100,000, 150,000 participantes en las internas del PRI, convenciendo a los militantes. Se acabaron las candidaturas de los pinos de gobernación, del CEN del PRI, de las casas de los gobernadores, de las casas de los presidentes municipales, se acabaron los recomendados. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a conquistar el voto de la militancia. Primero Vas a y tener después, que sí, regresar a hacer política a donde se interna. dejó de hacer política. Sí, el PRI se alejó de eso. ¿Qué privilegió? Dedazos, imposiciones, recomendaciones. Lo que he venido diciendo, el presidente Peña puso a sus cuates, a su grupo, secuestra las candidaturas y desplaza a miles de militantes en todo el país. El presidente Peña en ese entonces pone a sus cuates gobernadores y ve los escándalos de los gobernadores, unos huyendo, otros presos, y otros no terminan de gobernar, pero son del corte, los puso él, sin ninguna experiencia, se está viendo en la realidad. Entonces, si tú quieres realmente rescatar la confianza de la militancia, dales el poder de decidir, y no solo de decidir, de poder inscribirse y participar, porque hay muchos militantes que tienen la experiencia, que tienen la preparación, que tienen el trabajo, que tienen el respaldo del priismo de sus municipios, de sus distritos, del estado o del país, que no les dan chance de registrarse. Sí, ¿qué otra cosa vamos a proponer a la Asamblea Nacional? Que no haya externos. Vamos a ponerle candado a los externos, porque lo que se hizo en Campeche, por cierto, en Campeche se hizo la mesa de estatuto de la Asamblea Nacional, ahí fue donde se rompen los candados. ¿Por qué se hizo en Campeche? Para asegurar que no fallara la línea del presidente. Y el presidente, en ese entonces, Peña, cuando da línea de romper los candados para recibir externos en el PRI, usa a sus cerrajeros. Ahí estuvo Emilio Gamboa Patrón, ahí estuvo César Camacho, el propio gobernador de Campeche, que hoy aspira al PRI, fue parte del rompimiento de los candados que llevaron al traste, llevaron al tercer lugar al PRI. Sí, José Murat, por ejemplo, que está al frente prácticamente de la campaña de Alejandro Moreno. Entonces, tú ves a los mismos actores
que en su momento no dijeron nada, se quedaron callados ante las decisiones arbitrarias del presidente Peña en ese entonces, que hoy hablan de democracia, hablan de regresar a las bases. Pues ¿quién se las va a comprar? ¿Quién les va a creer si ellos fueron parte de la derrota del partido? Entonces, candados. ¿Qué otro candado vamos a proponer? Los chapulines. La militancia está cansada de los chapulines. Ni bien llegas a un cargo y ya estás pensando en el otro. Ni terminas tu cargo, que se supone los cargos son de elección popular, tienes un Y ya están compromiso pidiendo con la licencia. gente, y ya están pidiendo licencia para ir a otro. Entonces, vamos a meterle candado. Está bien que sigan su carrera, pero que terminen sus compromisos, porque ¿dónde se quedan esos compromisos con la licencia? Sí, ahí nos vemos, señores, votaron por mí, pero yo ya me tengo que ir a dirigir el PRI. Entonces, vamos a meterle candados a los chapulines. ¿Y qué otra cosa fundamental? Tenemos que revisar al PRI ideológicamente. Tenemos que recuperar lo mejor de nuestros principios, lo mejor de nuestro origen, pero hay que ver a un partido del siglo XXI, porque México ya no es el mismo que hace 50 años. Definitivamente, ¿Sí? la sociedad México tampoco. cambió, la sociedad cambió, el Ajá. PRI no cambió, por eso nos cambiaron. Así de simple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperemos lo mejor del origen, pero veamos un partido del siglo XXI. No podemos estar volteando por el retrovisor. Y te pongo algún ejemplo. Hace 50 años el petróleo era esencial en la vida económica del país. Esencial. Sí. Hoy quedan 15 años de vida del petróleo. ¿Qué tienes que apuntar? A energías limpias, a la energía del aire, la eólica, a las energías fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque en 5 o 7 años la mitad de los coches van a ser eléctricos y la mitad de la industria se va a manejar con energía eléctrica. Si tú estás volteando al pasado, a las glorias del pasado, del petróleo, oye, pon a funcionar las 6 refinerías que hay que están al 20% de su capacidad. Pero estar pensando en hacer inversiones en materia petrolera de refinerías en este momento, me parece que es totalmente estar fuera de la realidad de lo que el país necesita en un mundo que está transformándose ¿Qué están buscando hacer como vertiginosamente. oposición ahorita, Ulises? O sea, independientemente del cambio de la dirigencia, en este momento de oposición, digamos, como partido de oposición al gobierno actual, en materia de energía, ahorita que lo estás tocando, en materia del petróleo, todo esto que ha estado sobre la mesa de discusión. Ese es otro punto que tiene que discutirse en la Asamblea Nacional. Nosotros somos un partido de oposición. No, y ahorita pareciera, o de lo que se habla todo el tiempo, es que este gobierno, independientemente de las decisiones que tome para bien o para mal, es que no tiene oposición. Así es, está ¿No? borrado el partido, están borradas prácticamente las fracciones parlamentarias. Lo que haga bien el gobierno, pienso yo, pues es responsabilidad y por eso votaron por él. Lo que haga mal que afecte a los mexicanos es responsabilidad del PRI estarlo señalando y haciendo propuestas mucho más vanguardistas que el propio gobierno de la República. Entonces, ser una oposición crítica es sano. Este país le urge una oposición, sobre todo con el tipo de gobernante que tenemos. Me parece que si el PRI no corta de raíz con lo malo, con lo que tiene que sacar, no importa el costo, tienes que mandar un mensaje muy claro a la gente, a la sociedad, de que realmente vamos a cambiar si queremos recuperar la confianza ciudadana, si queremos ganar espacios en los congresos, en los gobiernos, en los ayuntamientos, y una vez que esto se logre, hacerlo acciones de gobierno con la nueva propuesta que surgirá de la Asamblea Nacional, una nueva política de desarrollo social. Ese es otro punto. La que existía en los últimos 40 años no funciona, hombre, hay 53 millones de pobres, ¿sí? Y el nuevo gobierno está exactamente con la misma política social, aumentando un poco los programas, o sea, a repartir dinero. la regaladera. Dinero que no es de él, no es del presidente. Ese dinero que se está repartiendo sin ton ni son, es dinero de los mexicanos, son impuestos. Son impuestos Eso que paga hemos visto muchísimos fundamentalmente la clase media, ¿sí? 5 de cada 10 mexicanos son clase media, que es la más afectada, que es la que más paga impuestos, que es la que más se A quien afecta más le cuando hay quita. cambios económicos irresponsables. Y la clase pudiente que puede hacer inversiones, que puede generar infraestructura en el país, la están ahuyentando con esas decisiones, fomentando huelgas, mandando señales de que no hay seguridad en la inversión.
por la propia actitud del gobierno de la República. A mí se me hace gravísimo esto que está sucediendo, por eso te decía, ¿qué PRI necesita el país? Ahí es donde debemos llevar al PRI, ¿no? Y ahí hay que discutirlo y hay que llevarlo. Y no hay que tener titubeos, hay que hacerlo con toda decisión y con toda definición y no preocuparnos de que, bueno, estás golpeando a este grupo, esto. Si no funcionaron, si cometieron actos de corrupción, si no le sirven al PRI, hay que cortarlos. Y se tiene no que hay ver, que tenerle miedo a sacar la basura del partido, hombre. Más bien esa es la manera de Es que te estás peleando mucho, es que estás atacando, es que lo que hicieron con el PRI, con el país, me parece que no solo debe provocar que sea uno firme en lo que está proponiendo, sino es indignante no hacerlo y es humillante no hacerlo. Y es la única manera que se rescate. Es la única manera, Ana Paula, es la que estamos planteando nosotros. Gracias, Ulises, por haber estado con nosotros. Al contrario, Ana Paula, te agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo ves, Ulises, quién va a ir? Ahí se decía que Osorio Chong, que Ivonne Ortega, que Narro. Están apuntados, han levantado la mano. Ajá, Ochoa. ¿cómo los ves? Perdón, Ochoa. Narro. No, ese ya fue. Sí, ya fue. Es que el que puso el PRI de cabeza. Narro, me parece que René Juárez ya levantó la mano. Ah, sí, también. Alejandro Moreno de Campeche, lleva 3 años en el gobierno de Campeche, pero por lo que veo, él piensa que lo necesita el periodismo nacional. Ivonne Ortega. Está Ivonne Ortega, está una compañera, Leticia, de Veracruz, y tu servidor, y Martel, que me parece que el viernes tiene alguna definición y va a tomarla. Todavía falta, ¿no? A ver quién más se va a levantar. Yo creo que por ahí va a andar, a lo mejor uno más. ¿Sí? Ya con esto más o menos. De los que han dicho. Se va a ir cerrando. Vamos a ver. Pero les vamos a ganar, Ana Paula. Bueno, estamos al lado de la militancia. pues aquí nos vas platicando, ¿no, Ulises? A ver cómo vamos en el proceso y todo. ¿Qué viene? Viene estar discutiendo reglas, que se lance la convocatoria, empiecen las campañas. Mayo y julio campañas. Y la elección en julio. Sí, pero en mayo digamos que empieza como otro momento del proceso. El proceso, que es cuando ya se lanza la convocatoria. Así es. Para vernos y que nos sigas trayendo, por favor, toda la información. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Ulises.